que cuando todo el mundo esperaba que la gran crisis del cuatrienio fuera como fue el cuatrienio pasado, el tema de la energía eléctrica y de la electricidad, a pesar de que no nos hemos salvado de apagones selectivos y de grandes cortes de electricidad en la isla, en realidad el problema pues de la luz ha ido opacando con el tema del agua y de acueductos. Pasó el mes de junio, pasó el mes de julio, el descenso en los niveles seguía siendo dramático y uno se pregunta, bueno, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando que ocurriera un milagro y lloviera y entonces decir, bueno, no tuvimos que recurrir al racionamiento y por lo tanto salvar la cara política, pienso yo. Mucha gente, el convencimiento que hay es que dejaron secar el embalse para no meterse en aprietos políticos y ahora, pues, como no se produjo la lluvia, no tienen otra que recurrir a un racionamiento más extremo. Se quedaran sin servicios desde el sábado y ahora se les anuncia esta semana que el viernes comienza el racionamiento, el viernes próximo. Pues obviamente eso genera mucho malestar porque la gente dice, pero ¿cómo nos vamos a preparar si no hemos tenido servicio y no tenemos acceso al agua? Políticamente hablando, esto va a tener consecuencias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y claro, hoy, luego de la semana que hemos estado teniendo, el tema del podcast tiene que ser el racionamiento de agua. Este año Puerto Rico está siendo impactado o afectado por el fenómeno climatológico que se llama el Niño, que contrario a la Niña, que es el otro que cíclicamente nos afecta, pues produce sequía, falta de lluvia o escorrentías reducidas, precipitación reducida de agua en esta parte del Atlántico. Así que no es en Puerto Rico solamente que tenemos problemas de sequía, hay sequía en prácticamente todo el Caribe, incluidas las islas de Cuba, la isla de la Española, Puerto Rico y todas las demás, y también el estado de la Florida, por ejemplo, donde ya en la ciudad de Tampa, por los niveles reducidos de los embalses de agua allí y de los ríos que bañan esa región, también se está hablando de racionamiento. Pero en Puerto Rico, el tema del racionamiento y de la sequía ha venido a agravar un problema que desde hace más de 6 meses, casi 8 meses ya, hemos estado teniendo con el funcionamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, especialmente en la zona metropolitana de San Juan, y con los abastos de agua de muchas de las comunidades, en particular del municipio de San Juan, pero se ha extendido hasta municipios como Canóvanas, como Trujillo Alto, como Carolina. Y ha sido realmente uno de las principales crisis con las que ha tenido que lidiar la administración de Jennifer González. Yo digo en mi programa de radio que cuando todo el mundo esperaba que la gran crisis del cuatrienio fuera como fue el cuatrienio pasado, el tema de la energía eléctrica y de la electricidad, a pesar de que no nos hemos salvado de apagones selectivos y de grandes cortes de electricidad en la isla, en realidad el problema pues de la luz ha ido opacando con el tema del agua y de acueductos. Y bueno, pues tan pronto fue evidente que no estaba ocurriendo la lluvia que debía ocurrir en esta época del año y que la reducción ha sido dramática. Estamos en esta parte de la isla que cubre a San Juan o que incluye a San Juan en lo que llaman una sequía extrema. Pues la realidad es que todos comenzamos a pensar cuándo comenzará el racionamiento de agua. En Puerto Rico hay 2 grandes racionamientos de agua que se recuerden. El primero fue por allá por la década de 1990, 1994. Y fue tan traumática aquella primera experiencia que eso fue lo que provocó que el gobierno diseñara y construyera el llamado superacueducto, que trae agua desde la zona de Utuado y la cordillera central de Puerto Rico a lo largo de toda la costa norte de la isla hasta la zona metropolitana de San Juan, y con lo que hoy día se suple
casi la mitad de la demanda de agua en la zona metropolitana. Pero los problemas de infraestructura que en aquel momento se manifestaron con las instalaciones ya construidas de la Autoridad de Acueductos, como el embalse Carraízo, la planta que ese embalse nutre, la de Sergio Cuevas, y el embalse La Plata, y la planta que ese embalse alimenta, que se llama igual, se llama La Plata. Pues desgraciadamente hay que decir que en 30 y pico de años no se corrigieron. Y entonces, bueno, pues en 2015 hubo otro episodio de sequía severa y produjo otro episodio de racionamiento de agua que en aquel momento, sin embargo, la autoridad de acueductos que dirigía el ingeniero Alberto Lázaro se percató temprano de que los pronósticos eran de sequía aquel año y comenzaron a atender la sequía desde el punto de vista de la orientación ciudadana, de la concienciación que siempre hay que hacer del buen uso y el uso responsable del recurso agua en Puerto Rico. Y aunque llegó el racionamiento y llegó de forma severo, de forma impactante, la verdad es que eso logró aplazar un poco la entrada en vigor del racionamiento. Este año 2026, hasta ahora, hay que decir frustradamente o frustrantemente que la experiencia ha sido todo lo contrario. Miren, en medio de la sequía, la Autoridad de Acueductos estuvo lidiando con un problema de manejo mecánico del sistema de agua en San Juan y aun cuando no había todavía racionamiento declarado, había comunidades que estaban semanas sin agua en lugares como Santurce, en lugares como Cupey, donde los vecinos y los residentes llevan tiempos prolongados sin el servicio de agua. Y la sequía como tal, como problema, pues no, como que pasaba inadvertida, pasaba bajo el radar mientras se estaba discutiendo que si se rompió el supertubo por Bayamón, que si ahí encontraron que esa era la rotura que iba a resolver el problema. El problema no se resolvió porque es un problema de manejo de el suministro de agua por acueductos en San Juan. Y entonces llega el mes de julio, ya se empiezan a notar el descenso de los embalses, especialmente del embalse Carraízo, pero Acueductos decía que no había ningún problema, que todavía no estábamos en el punto de tener que recurrir a cambios en el servicio de agua o a racionamiento. Pasó el mes de junio, pasó el mes de julio, el descenso en los niveles seguía siendo dramático y uno se pregunta, bueno, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando que ocurriera un milagro y lloviera. Y entonces decir, bueno, no tuvimos que recurrir al racionamiento y por lo tanto salvar la cara política, pienso yo, porque los racionamientos siempre traen malestar ciudadano, aunque la gente pueda entender el problema de la sequía. El hecho es que de la noche a la mañana, esta semana, ha sido una comedia de contradicciones, por no decir de errores, lo que se le ha estado comunicando al país. Primero, la gobernadora hace una conferencia de prensa y dice que se avecina un gran problema, que se prepare la población para lo peor. Ustedes imagínense lo que eso produce así de golpe cuando de momento sale la gobernadora a decirle a la gente, viene lo peor. Entonces, bueno, pues te ve la gente saliendo de sus casas a comprar recipientes de agua, drones, mini cisternas con plumas, que por cierto, pues entonces produce el problema de que los que las venden, muchos de los cuales son vendedores de ocasión, no son ni siquiera ferreteros, pues entonces inflan los precios y algo que le podía costar a usted $40, ahora le cuesta 85. Y la gente, bueno, pues en desesperación y pensando que se van a quedar sin agua, absolutamente, pues pagan el precio que sea. Y entonces comienza la discusión súbita de cuándo es que va a entrar en vigor el racionamiento. Primero
se dice que no, que hasta la semana próxima, que sería la segunda semana de agosto, no iba a ser necesario el racionamiento. Luego esa misma semana se vuelve a cambiar, entonces se dice que habrá que recurrir al racionamiento. Y el día de ayer, yo creo que no se podrá repetir algo así después en este manejo, porque esto yo sí que para mí es la primera vez, ¿no? La gobernadora de momento anuncia que se va a dirigir al país en la tarde para hacer un anuncio sobre el tema del agua. Lo adelanta en algunos medios de comunicación antes de hacer el anuncio. Dice que habrá un racionamiento de 24 horas en la zona que se sirve del embalse Carraízo y de la planta Sergio Cuevas, que son los municipios de Trujillo Alto, Juncos, Canóvanas, partes de Gurabo, San Juan, Loíza y Carolina. Y entonces, pues, el anuncio se hace cerca de las 8 de la noche y a esa hora entonces se cambia nuevamente y ya en vez de 24 horas, pues van a ser cortes de 48 horas. La explicación que se da es que los alcaldes pidieron que fuera de 48 horas el corte. Uno no puede explicarse qué es lo que está pasando para tanta confusión en la información que da el gobierno y que se supone que la razón de ser de esa información sea darle certeza a la población y serenidad de cómo enfrentar un periodo que evidentemente es de dificultad. Yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy haciendo aquí una crítica viciosa, porque estoy tratando de expresar lo que a mí me parece que siente el puertorriqueño común ante lo que está pasando. Porque uno puede entender que si hay una sequía extrema, que si el niño va a ser el más fuerte en la historia, como muchos científicos ya se arriesgan a decir, pues obviamente vamos a tener problemas con el agua y va a dejar de llover. Y si, como se está prediciendo, la sequía se va a extender hasta el año que viene, pasado el mes de diciembre de este año, pues yo no tengo la menor duda de que si eso se cumple, no solamente será Carraízo y el área que se sirve de Carraízo la que va a tener problemas. Va a tener problemas casi toda la isla de Puerto Rico, principalmente la zona sur y la zona metropolitana. Porque por azares de la naturaleza y de cómo funcionan estos fenómenos naturales, en alguna parte de la zona oeste de Puerto Rico sigue lloviendo y en la parte central de la cordillera central, donde está Utuado y donde está Jayuya, donde está Lares, que es donde está la toma de agua del supertubo, pues ahí sigue lloviendo. No con la intensidad que lo ha hecho el año pasado, pero no hay ahí unas condiciones de sequía extrema. Entonces, pues por lo menos ese abasto que desde Utuado sirve a la zona metropolitana todavía va a estar disponible produciendo el agua para todos esos municipios de la zona norte a los que sirve. Pero por otro lado, la gente no puede entender por qué las decisiones se toman tan improvisadamente y tan tardíamente. Mucha gente, el convencimiento que hay es que dejaron secar el embalse para no meterse en aprietos políticos y ahora, pues, como no se produjo la lluvia, no tienen otra que recurrir a un racionamiento más extremo, pues porque el agua no rindió. De hecho, el embalse Carraízo está a cuestión de 7 centímetros para dejar de producir agua. Y eso sería una catástrofe. Eso sí que sería una catástrofe, porque ya ni siquiera racionándola se podría utilizar el agua de ese embalse. Y eso es terrible. Pero entonces, bueno, ¿qué se puede decir de esto? Bueno, se puede decir que políticamente hablando esto va a tener consecuencias, porque si bien la sequía es un asunto de la naturaleza, también el manejo del recurso agua y del servicio de agua no es un asunto de la naturaleza, es un asunto de la gerencia de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que es una agencia pública que tiene el monopolio
del manejo del agua en Puerto Rico y que tiene una de las peores famas institucionales en términos de el agua que produce y que se le pierde en los salideros, en las roturas de las que está minado el sistema de acueductos en Puerto Rico, toda esa tubería. O que se pierde porque de momento explota una toma principal de agua y pasan horas y días en lo que eso se puede resolver. Y hay quien dice, decía Carl Soderberg en un programa de televisión en el que yo participaba, que si se pudiera atender por lo menos un 15% del agua que se pierde en los salideros, eso sería suficiente para, o el equivalente de otro embalse más, Carraízo completamente lleno. O sea, entonces cuando usted tiene datos como esos, pues usted dice, bueno, pues aquí no es solamente un problema de la naturaleza, este no es solamente un problema de que ha dejado de llover, este es un problema de que el agua que se reserva que se produce y se procesa, se pierde. Y por lo tanto, no podemos reservar el agua para cuando se necesita, ¿no? Entonces, por otro lado, la gobernadora han comenzado a dar señales, ahora que ya está próximo a salir Francisco Domenech de la Secretaría de la Gobernación y que hay como aires se fue el secretario de Corrección, hay aires de cambios en algunos de los puestos del gobierno, de que ella está pensando seriamente hacer cambios en la dirección de la Autoridad de Acueductos, que yo creo que si hay algo que se cae de la mata en este año, era y son esos cambios. No sé cómo ni por qué la gobernadora ha aguantado tanto tiempo la falta de efectividad y sobre todo de cumplimiento de la dirección de acueductos con las tareas y con las métricas y las metas que se le han encargado, que se le han encomendado a este funcionario. Y en una conferencia de prensa en la Fortaleza, pues dijo sutilmente que el ingeniero Luis González, que es el director ejecutivo, que había estado en la gerencia de acueductos desde por muchos años en el área de operaciones, o sea que conoce el sistema, pues es una persona muy buena en lo técnico y que está atendiendo muy bien lo técnico. Pero que hay un problema de comunicación y que ese es un problema que genera desconfianza. Y cuando ella dice que genera desconfianza, lo que quiere decir es que le genera problemas políticos porque la desconfianza no es en el director de acueductos que es transparente, es una figura transparente para la población, es la figura que da la cara y que paga las consecuencias y la que es política, es la gobernadora. Entonces, ella está hablando de ella misma. Esto a mí me está causando un problema de falta de credibilidad, como si necesitara otro, ¿no? Por eso pienso que está entreteniendo la idea de que este señor, pues ya se le acabó su tiempo y ojalá que tenga ya un plan para provocar ahí los cambios gerenciales que son evidentes, que son necesarios. Hubo ahí un problema de una toma de agua cruda en el embalse Carraízo para sacar el agua para Sergio Cuevas, que se dañaron, no se podía sacar el agua en el fin de semana. Hubo que meter unos buzos ahí a profundidad a poder resolver. Eso hizo que se tardara más. Por lo tanto, hubo que bajar la producción de la planta. Eso hizo que zonas como Cupey, como Trujillo Alto y como Carolina, pues se quedaran sin servicios desde el sábado. Y ahora se les anuncia esta semana que el viernes comienza el racionamiento, el viernes próximo. Pues obviamente eso genera mucho malestar porque la gente dice, pero ¿y cómo nos vamos a preparar si no hemos tenido servicio y no tenemos acceso al agua? Y entonces pues la gobernadora dice que es un problema de comunicación, que se debió haber explicado mejor el, el problema. Yo francamente pienso que puede haber un problema de comunicación, pero si hay un problema de comunicación, aunque haya un buen manejo técnico, pues entonces el funcionario no sirve para dirigir la agencia. Si es un buen técnico, pues sirve para dirigir un área técnica. Todo el mundo tiene lo que llaman en gerencia un nivel de incompetencia, que usted es muy bueno, muy bueno, muy bueno, hasta este nivel. De este nivel hacia allá, pues usted no va a dar el grado. Y si el problema es ese, pues más vale empezar a cortarlo por lo sano,
Porque para ser jefe de agencia, usted no solamente tiene que ser un buen técnico, usted tiene que tener una habilidad de comunicación casi igual que la que tendría un político, porque usted responde por una política. Y evidentemente eso en Acueducto ni entienden lo que eso quiere decir. Seguimos mañana.